Bendiciones, mis hermanos y mis hermanas. Gusto de poder una vez más saludarles a cada uno de ustedes. Gracias al Señor por la bendición de poder compartir la palabra y por supuesto lo más lindo es escucharla, recibir su voz, sus consejos sabios de parte del Señor. Así que rogamos al Señor que sea Él el que hable a cada uno de nosotros, así como hablo a mi vida. Y es por eso que vamos, y siempre hacemos esto, siempre comenzamos orando para que Él sea el que hable a nuestras vidas. Señor, en el nombre de Jesús, muchas gracias por esta bendición de poder escuchar tu voz. Mi Dios, gracias por tu amor, tu gracia, tu misericordia sobre nuestras vidas. Gracias porque inmerecidamente, Señor mío, somos beneficiados de este tremendo amor, tremenda gracia de parte tuya. Señor, somos bendecidos. Gracias una vez más por tus misericordias, Señor. Mi Dios, te pedimos y te rogamos que seas hablando en nuestras vidas, que mi vida solo sea de instrumento en tus manos y que el Espíritu Santo el día de hoy pueda exhortarnos, pueda animarnos y pueda consolarnos a través de tu palabra. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, continuamos el estudio del libro de Filipenses. Siempre me gusta recordar un poquito para que podamos enganchar qué es lo que fue lo último que Pablo expresó a la iglesia de Filipenses y qué es lo que también está hablando a nuestras vidas, ¿cierto? Recordamos entonces que estamos estudiando la carta del gozo, la carta de la iglesia de Filipenses y hemos estado estudiando y entendiendo las razones del gozo que Pablo expresa a través de esta escritura, a través de este libro, a la iglesia de Filipenses, ¿cierto? Y vimos un par de puntos, vimos que su gozo era tan fuerte porque entendió la gracia del Señor, la gracia sobre su vida, esta gracia que también está sobre la de usted, sobre la mía, y él logró entenderla, logró entender que es una gracia que tiene tanto poder, tanta misericordia, tan llena de amor de parte del Señor, que Pablo logró entenderla y eso es motivo de gozo para su vida. Lo segundo que estudiamos es que Pablo expresa tanto gozo porque Pablo entendió también que a través de esa misma gracia eh, Dios tenía el control de su vida y de los creyentes y de los filipenses y entendía que Dios había comenzado una obra sobre sus vidas y que la iba a terminar en el tiempo de Jesucristo. ¿Qué le hacía a sentir a Pablo eso? Que el Señor tenía el control completo de su vida, que al Señor no se le había pasado ningún momento de su vida. Y aunque quizás había momentos difíciles, momentos complicados, Pablo estaba tranquilo porque sabía que él había comenzado una obra en su vida. Y le transmite eso mismo a la iglesia de Filipenses y el Señor nos transmite eso mismo a nosotros, sus hijos. Y eso también era motivo de gozo para Pablo. También vemos que Pablo expresa tanto gozo en su corazón porque había entendido el amor de Cristo sobre su vida y había logrado entender de que ese mismo amor tenía que transmitirlo a sus hermanos. Por eso que Pablo le dice que los ama con el entrañable amor de Jesucristo, o sea, desde lo más íntimo, de lo más profundo de su corazón. Pablo expresaba su amor hacia la iglesia filipense y no solamente a la iglesia filipense, lo vimos también a través de los otros libros que Pablo expresa ese mismo amor a las demás iglesias. Por ende, eso era motivo de gozo también. Piensa usted qué es lo que le roba el gozo, cuando algo pasa, cuando algo le desanima o cuando alguien le hace algo, ¿cierto? Cuando uno se enoja con alguien, eso roba el gozo, pero Pablo amaba desde lo más íntimo, tal cual como amó Cristo, un amor que, que no tenía condición, que no tenía eh, ninguna condición para poder ser hecha, era solamente gracia, gracia. Y esto fue lo último que estudiamos, que, que Pablo exhorta a la iglesia de Filipenses que abunden más y más aún, dice. Es interesante eso,
porque Pablo sabía de que la iglesia de Filipenses se caracterizaba por ser una iglesia que expresaba su amor, no solamente con palabras, sino también con hechos. Y lo estudiamos también en la predicación pasada, que ellos aún sin tener, ellos aún pedían poder ayudar más. Entonces por eso Pablo decía, yo sé que ustedes abundan en este amor, pero quiero que lo hagan y ruego al Señor para que así sea, para que sea aún más y más. Usted lo puede leer en el verso 9 del libro de Filipenses. Y lo hagan en conocimiento y en entendimiento, ¿cierto? En el conocimiento de saber de dónde proviene ese amor, ¿cierto? Que no es un amor que viene de nosotros, que nace de nosotros, es un amor que viene de Jesucristo, y entender que es para glorificarlo a Él, pues. No es para glorificarnos a nosotros, no es para llevarnos gloria a nosotros ni nadie. Es este amor que rogamos al Señor que abunde en nosotros, que entendamos que viene de Él y es para Él. Viene de parte de Él, pero para glorificarlo a Él. Amén. Y ojo, que lo estudiamos también, no solamente en lo económico, lo estudiamos también, sino ese amor que se entrega en el momento de la necesidad, en el momento de la aflicción, en el momento de que alguien necesita una palabra, que alguien necesita un llamado, que alguien necesita un abrazo, que alguien necesita un consuelo, una oración. Son tantas razones, tantas formas de expresar ese amor que, que pedimos, y Pablo lo pedía y nosotros lo pedimos también, que abundemos más y aún más en este tremendo amor de Jesucristo. Y, y no solamente, lo pudimos ver porque lo estudiamos en Corintios, ¿cierto? Pablo también decía en el capítulo 13, un texto muy conocido, que dice de que si yo hablara lenguas angélicas y si hiciera esto, hiciera esto, pero si no tengo amor, de nada sirve. O sea, no hay crecimiento, no, no hay firmeza en eso que uno hace si no hay amor. Por eso que Pablo lo expresa en el libro de Tesalonicenses, y también lo vimos, Primera de Tesalonicenses, capítulo 3, versos 12 y 13, dice, y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. ¿Para qué? Sean afirmados vuestros corazones, irreprensibles en santidad delante de Dios nuestro Padre en la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces, para que nos haga crecer, para poder madurar espiritualmente y para poder abundar aún más, es necesario abundar en este amor. Es interesante lo que dice el verso 13, para que sean afirmados vuestros corazones, para que sean sólidos. Por eso decía el libro de Corintios, que si yo hago esto otro, pero no tengo amor, de nada me sirve porque no hay una raíz sólida. Por eso es muy importante esto. Pablo sustentaba su gozo en el amor de Cristo, un amor sin condición, un amor inalterable, un amor dándose en sacrificio. Y esto es justamente lo que Pablo quiere expresarle a la iglesia de Filipenses a través de este versículo, los versículos que vienen ahora desde el verso 12 hasta el 21, un versículo muy conocido, muy profundo, que tiene como sustento este libro completo, que vamos a repasar, vamos a tocarlo solamente, después cuando lleguemos a los estudios de esos textos, lo vamos a estudiar más profundamente, pero lo vamos a repasar para poder entender qué es lo que viene ahora. El verso 21 del capítulo 1 de Filipenses dice así: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué le decía que el sustento de esto que Pablo está diciendo está en este mismo libro? Porque Pablo logró entender y logró expresar también a través de este libro este versículo. Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. ¿Por qué? El libro de Filipenses, el capítulo 4, el verso 13, dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pablo expresando que Cristo es su fortaleza.
El mismo capítulo 4, el verso 4 dice, regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Pablo expresando de que Cristo es su gozo. Insisto, después cuando lleguemos al estudio de estos capítulos vamos a profundizar sobre esto. Solamente quiero tocarlos para ir entendiendo lo que vamos a estudiar en este día. El capítulo 3, los versos 20 y 21 dice, mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra, para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Cristo es su esperanza en la resurrección. El verso 9 de este mismo capítulo dice, y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. ¿Qué quiere decir esto? Cristo es mi justicia. El verso 8, el anterior, dice, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Cristo era su meta. Versos del 5 al 6 del capítulo 2. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Cristo es su modelo de humildad, de sencillez. Versos 1, este mismo capítulo 2. Por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si algún consuelo de amor, si alguna comunión del Espíritu, si algún afecto entrañable, si alguna misericordia, Cristo es su consuelo. Para Pablo, Cristo es su fortaleza, Cristo es su gozo, Cristo es su esperanza, Cristo es su justicia, Cristo es su meta, Cristo es su modelo, Cristo es su consuelo. Por eso es que Pablo dice en este verso 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Pero vamos a entender y vamos a comprender y vamos a estudiar los versículos previos a llegar a este versículo importante. Vamos a leer el verso 12 primero. Dice, quiero que sepáis, mis hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Pablo les dice a la iglesia de Filipenses que las cosas que le han sucedido, que todas las cosas que le han acontecido, y si uno se pone a leer la carta, el libro de los Hechos, donde salen los relatos de los viajes misioneros de Pablo y todo lo que vivió, todos los naufragios, todas las aflicciones que se expresan en algunos de esos versículos, todos los azotes, las prisiones, las cárceles, que Pablo tuvo que soportar, que tuvo que vivir, él dice que fueron para bien, que redondearon para bien. ¿Por qué Pablo dice eso? ¿Por qué Pablo entiende que todo lo que le ocurrió, que todo lo que le ha sucedido, que todo lo que está sucediendo ha sido para el progreso del Evangelio, ha sido para que el Evangelio pueda avanzar? Vamos a ver 2 puntos. Verso 13. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio y a todos los demás. Primero, ¿qué significa la palabra pretorio? Pretorio significa la guardia. La guardia romana, en este caso, no olviden que Pablo está preso en Roma. Quiere decir a todos los soldados, todos los que trabajan uniformados, para entenderlo de alguna mejor forma, en la guardia de la cárcel en Roma. Eso se quiere decir con lo que es la palabra pretorio. Entonces, lo que Pablo está diciendo es que todos sabían que Pablo estaba ahí por Cristo. Todos entendían de que si estaba allí no era por haber cometido algún asesinato, alguna falta, estaba ahí por predicar a Cristo. Y todos se pasaban la voz, todos se pasaban la voz entre todos.
entre el guardero, porque todos trabajaban por turno, los guardias se cambiaban y se comentaban, ¿y por qué está aquí? Decían, no, este está aquí porque predica a un Cristo que dicen que es el Mesías y que murió en una cruz y resucitó, dicen, ese predica. Y se pasaban la voz y se comentaban. Me imagino que de repente llegaba alguien con problemas y decían, habla con él, pues, él te puede ayudar a lo mejor. Y, y todos sabían y todos entendían de que la razón por la que Pablo estaba ahí era Cristo. Y si alguno de los guardias del pretorio les preguntaba, ¿por qué estás aquí? ¿Por qué predicas a Cristo? Y él explicaba, a él les decía, porque Cristo es mi gozo, Cristo es mi fortaleza, Cristo es mi consuelo. Lo que estudiamos y lo que repasamos hace unos instantes atrás. Pero no solamente por eso Pablo decía de que todo lo que había acontecido había sentido de que había servido para bien, para el avance del Evangelio. No solamente porque los guardias habían conocido de él, habían conocido de Cristo, sino también por algo más. Dice el verso 13 también. Dice, de tal manera que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo, en todo el pretorio y a todos los demás. En la versión NTV dice, y a todas las personas que viven aquí. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el mundo hablaba de Pablo. Todo el mundo hablaba del prisionero. Se refiere a todos los ciudadanos de Roma, de los que estaban en ese sector donde estaba la cárcel. Todos los que estaban en sus casas, yo imagino, no sé, comiendo. Todos hablaban de él. Oye, en la cárcel hay un preso que se llama Pablo, que está ahí por predicar a Cristo. Qué locura, quizás decir. Sí, sí, supe, sí me contaron y es interesante. Si en esos tiempos quizás hubiesen existido las noticias o las redes sociales, seguramente estaría full ahí. Y Pablo entendía eso, Pablo había logrado entender eso de parte del Espíritu Santo, le había revelado eso. A través de esto, Pablo, a través de esta prisión que estás viviendo, muchos están conociendo de Cristo, no solamente los guardias que están aquí contigo, sino también los que están afuera, porque en las casas, en las mesas, se habla de Cristo. Y Pablo había logrado entender eso. Y Pablo había logrado comprender eso. Y no solamente eso, verso 14. Dice, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor, con mis prisiones se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Cuando dice los hermanos, se refiere a los hermanos en Cristo que estaban en Roma. ¿Ya? A eso se refiere. Él sabía también de que habían hermanos en la fe ahí en Roma predicando de Cristo, pero seguramente por las situaciones que estaban viviendo, por las persecuciones, porque ahí sí que habían persecuciones, hermanos, y les costaba un poquito cobrar ánimo, les costaba un poquito esforzarse para predicar a Cristo. Entonces, con esto cobraban ánimo y se atrevían a predicar a Cristo. Y esto es interesante, y esto tiene que causar en nosotros también lo mismo, tiene que provocarnos ánimo, porque en nosotros no hay persecución. Ninguno de nosotros le van a cortar la cabeza por predicar a Cristo. Por eso que este es un tiempo en que nosotros entendamos esto y cobremos ánimo. Pablo también expresa esto para que nosotros cobremos ánimo. Que no seamos como la CIA. Tenemos un compañero de trabajo que siempre decimos, los que son de la CIA, de las entidades secretas de Cristo. No, aquí ninguno tiene que ser de la CIA. Todos, la Biblia dice que nosotros tenemos que ser libros abiertos. No podemos estar escondidos. No podemos estar calladitos, sí, yo soy cristiano, pero no tanto. No, es o no es. Ahora, si con la ayuda del Señor vamos a volver a abrir las iglesias, es un tiempo de glorificar al Señor. Alégrese, alabe al Señor. Aproveche la instancia, grite, gócese.
exprese su agradecimiento, exprese su alegría, que la gente afuera escuche y pueda sentir la presencia del Señor. Es un tiempo de testificar a Cristo. Nosotros no podemos estar en silencio. Nosotros no podemos ser de las entidades secretas, ni aún en las persecuciones. Miren, en el libro de Hechos, vivieron una situación los apóstoles que les dijeron que los iban a soltar, pero tenían que guardar silencio de lo que había ocurrido. En el libro de Hechos, capítulo 4, desde el verso 12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces, viendo el denuedo de Pedro y de Juan, sabiendo que eran hombres sin letras y del vulgo, se maravillaban y reconocían que habían estado con Jesús. Y viendo al hombre que había sido sanado, que estaba en pie con ellos, no podían decir nada en contra. Entonces les ordenaron que salieran del concilio y conferenciaran entre sí. O sea, hablaron entre sí, diciendo: ¿qué haremos con estos hombres? Porque de cierto señal manifiesta ha sido hecha por ellos, notoria a todos los que moramos en Jerusalén, y no lo podemos negar. Sin embargo, para que no se divulgue más entre el pueblo, amenacémoslos para que no hablen de aquí en adelante a hombre alguno en este nombre. Y llamándolos, les intimidaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Mas Pedro y Juan respondieron diciendo: juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron, no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. Mi hermano, ellos estaban siendo amenazados, sus vidas corrían peligro. Y decían: más vale no es obedecer a Dios que a los hombres. Nosotros no podemos callar lo que hemos visto y lo que hemos oído. Y nosotros, hermanos, ninguno de nosotros está amenazado. Tenemos que cobrar ánimo y comenzar a testificar de este Cristo. Entonces, Pablo ve como algo bueno el estar encarcelado por predicar a Cristo. Ve que por eso sus hermanos han cobrado ánimo, han retomado valor para predicar a Cristo. Entonces, Pablo está diciendo en estos versículos que sus prisiones le han hecho bien a la causa del Evangelio. ¿Por qué? Porque Cristo ha sido conocido, Cristo ha sido mencionado entre los soldados, entre los del pretorio y entre los habitantes de Roma. Cristo ha sido exaltado, Cristo está en la mesa de los romanos, Cristo está en el hablar, en la lengua de todos. Pero también ha sido de beneficio el estar en las prisiones, porque esto había servido para poder que los hermanos en Cristo, en la iglesia, en Roma, en los sectores de Roma, cobraran ánimo, cobraran valor para predicar a Cristo. Pablo entiende que hay algo nuevo, que hay algo mucho más importante, hermano, que su vida. Pablo entiende que hay algo mucho más importante que su libertad. Pablo entiende que hay algo mucho más importante que se compruebe su inocencia. Pablo entiende que lo más importante es que la gente escuche y que la gente conozca del Evangelio de Jesucristo. Pablo entiende que él era prisionero por la causa de Cristo. Ahora nosotros, hermanos, porque hoy en día, hermanos, muchos cristianos somos prisioneros, pero no necesariamente por la causa de Cristo. Y lo más triste es que somos prisioneros de las mismas cosas que nuestra sociedad, de las mismas cosas de este mundo. Las prioridades y las metas de este mundo han hecho que seamos prisioneros de la codicia, prisioneros de la seguridad,
prisioneros de la comodidad, prisioneros del afán, prisioneros de las preocupaciones, prisioneros de la apariencia, prisioneros de las metas terrenales, presos de todas estas cosas. Y aunque estamos libres en Cristo, hermanos, somos presos de los mismos valores que este mundo está preso. Y esto, justamente estas prisiones hacen que no prediquemos a Cristo, que no testifiquemos a Cristo. El Evangelio, hermano, es algo tan urgente y tan necesario para nosotros que lo prediquemos, que si la falta de valor, hermano, es un obstáculo en nosotros, tenemos que orar al Señor para que Él nos dé el valor y nos libre del temor, de la intimidación, del temor, de la vergüenza. ¿De qué es prisionero usted, hermano? Si es prisionero por Cristo, gloria al Señor, pero si no lo es, ¿de qué es prisionero? Es prisionero de su codicia, de su seguridad. ¿Dónde está su seguridad? De su comodidad, del afán, de las preocupaciones, de las apariencias, hermano. Es terrible esto, las apariencias. Y uno no se da cuenta y de repente somos prisioneros de las apariencias. Es que no podemos ir a predicar porque nos falta esto, que nos falta todo. Que el Señor nos ayude, amén. Que el Señor nos ayude a poder entender esto, a reaccionar a qué es lo que estamos presos, qué es lo que nos hace prisioneros y no nos deja predicar y testificar de Cristo. Hay un testimonio de unas hermanas, un testimonio antiguo de unas hermanas misioneras que fueron a trabajar a Irán, un país difícil, un país en donde por supuesto el cristianismo no es aceptado, y ellas fueron allá sabiendo de que la religión ahí que predomina es el Islam, y sabiendo de que corrían y tenían riesgo sus vidas, pero entendían de que había que hacer un sacrificio para que ellos también conocieran a Cristo. Y fueron allá, fueron como turistas primero, y se dieron cuenta de que existían nuevos testamentos. Pero en todas las partes donde expresaba a Jesucristo como el Señor, eran borradas o cambiadas, dejando en evidencia, o de acuerdo a lo que se estaba leyendo, para todos los que estaban ahí, de que Jesucristo era solamente un profeta más. Y en base a esto, ellos dijeron, no podemos quedarnos así, la gente está leyendo de manera equivocada, de manera errada, no está conociendo realmente a Cristo, o no está conociendo quién es verdaderamente Cristo. Y dijeron, vamos a entrar con Nuevos Testamentos, y arriesgándose porque sabían de que si eran descubiertas, las penas para ellas eran desde cárcel hasta ser ejecutadas. Y ingresaron con 20.000 Nuevos Testamentos. Y empezaron a entregarlas, empezaban a recorrer, caminaban en bicicleta, en vehículo. Hicieron un tremendo trabajo para poder lograr entregar estos Nuevos Testamentos. Y en uno de esos viajes fueron, no sé si delatadas o acusadas, y las detuvieron, pues, las llevaron presas, las metieron en una cárcel, no recuerdo el nombre de este momento, pero creo que era una de las cárceles más terribles en cuanto al vivir para las personas. Y cuando estuvieron ahí,
ellos después escribieron un libro, eh, y ellas cuentan de que ese momento, estando en las prisiones, fueron los mejores años para predicar a Cristo. Y ellas decían, les vamos a explicar por qué fueron nuestros mejores años. Porque más allá de la condición, más allá de que quizás la alimentación, o el frío o el calor, no había cómo lograr controlarlo de la mejor manera. Pero eran los mejores tiempos para predicar a Cristo. ¿Por qué? Porque no teníamos que recorrer kilómetros, ni enfrentar los tráficos, ni andar escondidos para predicar a Cristo. Se nos hacía muy fácil predicar a Cristo. Teníamos las celdas ahí mismo para predicarle a las demás chicas, decía. Y todas las preguntaban, ¿y cómo esto? Y ellas les predicaban y testificaban de Cristo. Y dice que muchas se convirtieron al Señor. Y muchas, porque había mucha gente en la cárcel. Y ellas dicen así, fue nuestro mejor tiempo, porque no teníamos que esforzarnos para caminar, estaban ahí mismo. Fueron los mejores tiempos para predicar a Cristo. Y en eso los guardias se enteraron de lo que estaban haciendo. Y viene uno y las llama y les dice, ¿y ustedes por qué están predicando de Cristo? Y él les dice, pero es que ellas nos preguntan, po. ¿Cómo es eso que ellas les preguntan? No, porque nos preguntan por qué estamos aquí, por qué estamos presas. Y todos se preguntan, y unas dicen, no, porque asesiné, no, porque robé, no, porque hice esto, porque hice esto otro. Y cuando cuando estamos nosotros les decimos, porque predicamos a Cristo. ¿Y quién es Cristo? Y nosotros les hablamos de quién es Cristo. Y ellas cuentan en el libro de que fueron los mejores años para predicar a Cristo. Cuál sea su aflicción, cuál sea su cárcel que quizás pueda estar viviendo, piense siempre en esto. Este sea seguramente el mejor momento para predicar a Cristo. Aproveche la instancia, aproveche la oportunidad. Seguramente si Dios permitió que estuviera en esa posición, es porque necesita que el nombre de Cristo sea exaltado y las otras personas necesitan escuchar de Salvador, de nuestro Salvador, de Jesucristo. Que el Señor nos ayude, que el Señor nos ayude a entender finalmente por qué Pablo expresa con tanta pasión que para él el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Vamos a orar. Señor, gracias en el nombre de Jesús. Señor, perdónanos porque no somos prisioneros de ti, Señor, pero sí somos prisioneros de muchas cosas. Los afanes de este mundo, las codicias de este mundo, las comodidades. Señor, todas estas cosas han hecho de nosotros presos y nos ponen obstáculos, Señor, para poder predicarte. Señor, ayúdanos a ser como estas chicas, Señor, que entendían de que todas estas situaciones que les tocaba vivir redondeaban para bien, para el crecimiento del Evangelio de Jesucristo, así como estudiamos la carta de Pablo, esta de Filipenses, los primeros versículos del 12 al 14, cuando Pablo entiende también que todo esto redondeado para bien, así también sean nosotros. Todas las situaciones que nos toque vivir, que podamos decir, viví esta situación muy difícil, pero redondeado para bien, porque ha sido para el crecimiento del Evangelio y para que mis hermanos cobren ánimo para poder seguir predicando a Cristo. Señor, gracias porque comenzamos a entender, comenzamos a comprender por qué Pablo tiene tanto gozo, pero también por qué Pablo con este mismo gozo puede expresar que para él el vivir es Cristo
y el morir es ganancia. Gracias, Señor. Muchas gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos. Sean bendecidos junto a sus hogares, sus familias. Y que esta palabra y que estas predicaciones que hemos escuchado hasta aquí sean de bendición y podamos comprenderlas y entenderlas. Y poder lograr entender y poder tener este gozo que Pablo tenía. Para que así podamos predicar a Cristo y vivir como Cristo. Bendiciones a cada uno de ustedes.